Bueno, doctores, el tema que vamos a ver hoy es fracturas. Es muy poco probable que vengan preguntas de este tema. En el ENARM pasado, en lo personal, me vino a mí una pregunta de esguince de tobillo. Sin embargo, no está de más repasar los temas. Este tema lo voy a dividir en dos videos, ya que es muy largo. Un video será de los miembros superiores y el otro video será desde la pelvis hasta los miembros inferiores y pie. Una fractura puede definirse como la interrupción de la continuidad ósea y cartilaginosa. Habitualmente se producen como consecuencia de un traumatismo único de intensidad superior a la que el hueso sano puede soportar. Y clínicamente las fracturas pueden ocasionar dolor, tumefacción, deformidad e impotencia funcional. En el año 1958, el cirujano ortopédico suizo Maurice Edmund Müller fundó la AO, que es la Asociación para la Osteosíntesis. Esta clasificación se creó para mejorar el estudio y aplicaciones de los implantes en el tratamiento de las fracturas. La producción de una fractura supone no solo el fracaso mecánico y estructural del hueso, sino también la disrupción de la vascularización en el foco de la fractura. La consolidación de la fractura puede producirse a continuación de forma directa o indirecta, en la cual hay una participación importante del periósteo y atraviesa por cuatro fases. El número uno es impacto y formación del hematoma. Actualmente se considera que el hematoma que se acumula en el foco de la fractura, más que servir como un armazón de fibrina que proporciona una cierta estabilidad inicial, es una fuente de moléculas de señalización que inician la cascada de eventos de la consolidación. La segunda fase es la formación del callo de la fractura, que en la zona periférica va a permitir la formación directa del hueso por osificación endomembranosa, el callo duro con colágeno tipo 1 y osteoblastos. Y en la zona central existirá hipoxia y se formará un armazón de tejido cartilaginoso con un callo blando con colágeno tipo 2 y condroblastos en proliferación. En la tercera fase es la osificación del callo de la fractura, en el cual el tipo celular predominante es el condrocito hipertrófico. Y en la última fase, la remodelación, una orientación trabecular irregular va siendo progresivamente transformado en hueso maduro mediante el proceso de remodelación. Existen diferentes factores que pueden influir en el proceso de la consolidación. Como se muestra en la tabla, hay factores que promueven y que dificultan. Entonces, tenemos las hormonas que promueven, una hormona del crecimiento, y la contra que dificultan son un déficit de hormonas y una enfermedad sistémica como es la diabetes mellitus. Factores que promueven como las vitaminas y factores que dificultan como la malnutrición. En factores que promueven las interleucinas, que son factores de crecimiento que van a ayudar a la acumulación de células y su proliferación, y factores que dificultan como es la perturbación del hematoma de la fractura. Encontramos en factores que promueven la consolidación, en factores físicos, un ejercicio y carga controladas, pero la dificultan cuando hay una distracción, compresión o cizallamiento excesivos en el foco de la fractura. Encontramos en factores que promueven el oxígeno hiperbárico y en factores que dificultan la consolidación, una hipoxia local, que es una reducción de la vascularización local. La vascularización del foco de la fractura es uno de los factores críticos para el proceso de la consolidación, como en huesos con vascularización precaria, como lo son la cabeza humeral, el escafoides carpiano, la cabeza y cuello femorales, cuerpo del astrágalo y tibia distal. Se considera que es una fractura abierta cuando el foco de la fractura comunica con el exterior de una herida. La herida no tiene por qué estar localizada sobre el foco de la fractura, pero sí en el mismo segmento corporal. Para estas fracturas se utilizará la clasificación de Gustilo y Anderson, que se clasifica en 3 grados. En el grado 1 es una herida de menor de 1 centímetro y va a presentar un grado de contaminación mínimo. En el grado 2 existe un grado moderado de contaminación y destrucción de partes blandas, pero sin llegar a constituir un grado 3, y la herida es de 1 centímetro a 10 centímetros. Y ya en el grado 3 generalmente la herida tiene más de 10 centímetros y ocurre de fuera a adentro,
tanto la contaminación como la destrucción son importantes. Las fracturas abiertas constituyen una urgencia. Los objetivos de su tratamiento son, en primer lugar, conseguir la curación de las partes blandas en ausencia de infección y, en segundo lugar, que la fractura consolide en un periodo de tiempo aceptable. Inicialmente su tratamiento consiste en realizar un desbridamiento quirúrgico de todo el tejido necrótico y administrar antibióticos por vía intravenosa. El objetivo del tratamiento de las fracturas es conseguir la máxima recuperación funcional del segmento involucrado mediante el establecimiento de las condiciones que facilitan los procesos biológicos normales de consolidación en una posición adecuada de los fragmentos fracturarios. Bajo el término tratamiento conservador o tratamiento ortopédico se contemplan todos aquellos gestos terapéuticos, incluyendo la abstención, que no requieran actuación quirúrgica. Y el tratamiento quirúrgico supone la estabilización de la fractura, que no siempre significa la apertura quirúrgica del foco de la fractura en sí. Esto puede conseguirse mediante fijación externa, ya sea con fijadores externos o con el empleo de osteotaxos, y el objetivo de un tratamiento quirúrgico en una fractura es su reducción anatómica y la movilización precoz de las articulaciones adyacentes para así evitar atrofias y rigideces. Habrá diferentes complicaciones generales de las fracturas, como lo son el síndrome compartimental, que se define como el cuadro clínico que se establece cuando la presión tisular en el interior de un compartimento osteofacial aumenta hasta ocluir la circulación muscular. El aumento de presión puede deberse a circunstancias que aumenten el contenido del compartimento, como lo son el edema resultante de un traumatismo, quemadura o reperfusión posisquémica, hematoma procedente de un foco de fractura, infusión intracompartimental accidental de líquido, y estos reduzcan la distensibilidad del mismo, como lo es un yeso o un vendaje muy apretado, suturas de fascias a tensión, etc. El tratamiento del síndrome compartimental es la fasciotomía, que constituye una emergencia en aquellos casos en los que está indicada. Otra complicación que puede ocurrir es la necrosis isquémica o avascular. En ocasiones una fractura conduce a la interrupción de la vascularización de alguno de los fragmentos fracturarios y como consecuencia esta se necrosa. También puede ocurrir un síndrome de embolia grasa, que es la interrupción de la irrigación sanguínea ocasionadas por un glóbulo de grasa en un vaso sanguíneo. Este síndrome habitualmente se asocia a fracturas cerradas de los huesos largos de miembros inferiores y a fracturas inestables de pelvis en pacientes jóvenes. Las fracturas de clavícula son frecuentemente por caídas sobre la extremidad superior y raramente por traumatismos directos. La mayor parte se localiza en el tercio medio y el fragmento medial se desplaza posterior-superiormente por la acción del esternocleidomastoideo, y la porción lateral se sitúa anteroinferiormente por el peso de la extremidad superior, como lo podemos ver en la imagen. Los factores de riesgo son osteoporosis, deporte de contacto, violencia y durante el periodo neonatal. La clínica va a haber dolor a la movilización del hombro y brazo, deformidad acromioclavicular y el signo de la tecla, que es patognomónico de esta fractura. Al presionar el sitio de fractura, esta se va a hundir y vuelve a subir al dejar de presionarla, como si fuera una tecla de piano. En el tratamiento conservador, la guía de práctica clínica dice que se recomienda el uso de cabestrillo con la finalidad de inmovilizar la extremidad del lado en que se encuentra la fractura de la clavícula, lo que va a permitir su consolidación. Eso dice la guía de práctica clínica, y no recomienda el uso de vendaje de Belpau ni el vendaje en 8 por el riesgo de producir lesión dérmica en lo que es el paquete neurovascular. Y el tratamiento quirúrgico, que es en casos muy contados, está indicado en caso de fractura abierta, cuando hay una lesión vascular asociada, gran desplazamiento que amenaza la integridad de la piel, fractura de tercio distal desplazada, fractura asociada del cuello de la escápula y retraso o ausencia de la consolidación. Y la técnica de elección es la osteosíntesis con placas y tornillos. Las fracturas del húmero se van a dividir en extremidad proximal, diáfisis del húmero y extremidad distal.
Las fracturas del húmero de la extremidad proximal son frecuentes y afectan generalmente a pacientes de edad avanzada. La clasificación de Neer la divide en 4 segmentos principales, que es la diáfisis, la cabeza, el troquíter y el troquín. Para el tratamiento de estas fracturas se dispone de 3 alternativas: el tratamiento conservador, osteosíntesis y artroplastía. El tratamiento conservador está especialmente indicado en las fracturas no desplazadas. Consiste en inmovilizar el hombro con un vendaje de Bellpau durante 10 a 15 días y aplicar después un régimen intensivo de rehabilitación. A las 48 horas suele haberse establecido un hematoma característico de las fracturas de húmero proximal que ocupa la cara medial del brazo y lateral del tórax, que es la equimosis de Genequin, ante el cual no es necesaria ninguna medida específica. La osteosíntesis está indicada en las fracturas en 2 y 3 partes, aunque algunos autores recomiendan tratar las fracturas en 3 partes y las del cuello anatómico con artroplastía en pacientes de edad avanzada. La osteosíntesis puede realizarse con agujas de Kirchner percutáneas asociadas a vendaje de Bellpau, clavos intramedulares flexibles, clavos intramedulares rígidos bloqueados o placas y tornillos. La artroplastía está indicada en aquellas fracturas que sean irreconstruibles o presenten un riesgo elevado de necrosis cefálica. Son indicaciones de artroplastía las fracturas con impactación o división de la cabeza, las fracturas en 4 partes o con minutas y las fracturas en 3 partes o del cuello anatómico, si existe luxación asociada. La mayor parte de estas fracturas se tratan de forma ortopédica. Inicialmente la fractura se alinea y se contiene con férulas de escayola y vendaje de Bellpau, para posteriormente emplear un yeso funcional. El yeso colgante de Caldwell está indicado únicamente en fracturas espiroideas y oblicuas largas. En las fracturas transversas está contraindicado el yeso colgante de Caldwell, ya que mantiene la fractura permanentemente sometida a distracción, amenazando su consolidación, por lo cual su tratamiento es conservador o la colocación de un clavo intramedular. Como podemos ver en la imagen de la derecha, en la A hay una fractura oblicua de tercio medio humeral mínimamente desplazada, por lo cual el tratamiento es conservador. Y en la imagen B podemos ver una fractura de húmero transverso, por lo cual se optará por un clavo intramedular. Las fracturas de la extremidad distal del húmero se clasifican en 3 grandes grupos: fracturas supracondilias o supraintercondilias de húmero distal, fracturas del cóndilo humeral y fracturas del epicóndilo o epitróclea. Las fracturas de paleta humeral o supracondilias suelen ser intraarticulares, prácticamente siempre están desplazadas y presentan elevada conminución, bien por ser consecuencia de traumatismos de alta energía en pacientes jóvenes o también por ocurrir en pacientes de edad avanzada con osteopenia. El tratamiento de elección es la reducción abierta anatómica y la osteosíntesis con 2 placas y tornillos, como se puede observar en la imagen de la izquierda. En los niños, estas fracturas se van a tratar mediante reducción cerrada, osteosíntesis con agujas de Kirchner percutáneas y férula o yeso durante 3 semanas. El cóndilo humeral puede sufrir una fractura osteocondral, como se puede observar en la imagen de la derecha, que es una fractura de Kocher-Lorenz, que es la imagen de arriba, o puede fracturarse todo el cóndilo, que es la fractura de Hahn-Steinhall. Debe intentarse la reducción abierta y osteosíntesis de la fractura, pero a veces, sobre todo en las primeras, no es técnicamente posible, y debe optarse por la extirpación del fragmento y movilización precoz. Y las fracturas de epicóndilo o epitróclea son extremadamente raras en el adulto, pero muy frecuentes en el niño. Estas fracturas pueden tratarse de forma conservadora, excepto cuando la epitróclea se interpone ante una luxación de codo impidiendo su reducción, lo que va a obligar a una cirugía para su reducción anatómica. Las fracturas de cabeza del radio suelen producirse en caídas sobre la palma de la mano. El paciente refiere dolor y limitación de la movilidad en el codo. La clasificación de Maso distingue los 3 tipos que se pueden observar en la imagen derecha arriba: el tipo 1, que es la no desplazada; el tipo 2, desplazada en 2 fragmentos; y el tipo 3, con minuta. Y la otra lesión, que es una fractura luxación de Sechs-Lopresti, lo vamos a ver más adelante en el tema de luxaciones.
Las fracturas de olecrano generalmente interrumpen con la continuidad del aparato extensor del codo, por lo que son subsidiarias de tratamiento quirúrgico. La técnica de elección es la reducción abierta y osteosíntesis con dos agujas y un cerclaje de alambre. En las fracturas conminutas puede estar indicado el empleo de osteosíntesis con placa y tornillo en pacientes jóvenes y la resección del fragmento fracturado con avance de la inserción tricipital en pacientes en edad avanzada. El antebrazo puede extenderse como un anillo cerrado y está formado por cuatro elementos que son la diáfisis del cúbito y la del radio y la articulación radiocubital proximal y distal. En la clínica se aprecian básicamente cuatro tipos de lesiones. La fractura aislada de diáfisis que se produce cuando generalmente en una agresión el paciente se protege con el borde cubital del antebrazo de un golpe dirigido a la cabeza. El impacto fractura el cúbito sin lesionar ninguna de las otras estructuras del antebrazo, siendo por tanto el desplazamiento menor. El antebrazo es estable y la fractura puede tratarse de forma conservadora con yeso braquioantebraquial seguido de yeso funcional siempre que exista un desplazamiento menor al 50% del diámetro del hueso o a una angulación igual o menor de 10 grados. Otro tipo de lesión que se puede presentar en la clínica es la fractura de la diáfisis de ambos huesos del antebrazo, que es el radio y el cúbito. Esta fractura se trata quirúrgicamente, ya que si no se restablece de forma anatómica la morfología curva recíproca de ambos huesos, no se puede recuperar la pronosupinación. La osteosíntesis de ambas diáfisis se realiza colocando en cada una de ellas una placa con tornillos. Y las otras dos lesiones se asocian a lo que es una luxación, entonces lo vamos a ver en otros temas, que es la lesión de Montegia y la lesión de Galeazzi. Las fracturas de la extremidad distal del radio suelen darse en caídas sobre la mano y se producen en hueso metafisiario, por tanto muy bien vascularizado. Esto significa que consolidan prácticamente siempre. Los factores de riesgo es una mujer obesa con osteoporosis y edad avanzada. En la clínica se presentará dolor y limitación funcional de la muñeca, deformidad de muñeca y aumento de volumen. Para llegar a cabo el diagnóstico, se le solicitará una radiografía simple de antebrazo, AP y lateral. En el tratamiento, la única fractura en la que se puede intentar el tratamiento conservador es en la de Coles, que es una reducción cerrada e inmovilización con yeso antebraquiopalmar de 6 a 8 semanas, mientras que el resto son inestables y requieren tratamiento quirúrgico. La fractura más frecuente del radio distal es la de Coles. El fragmento distal se desplaza hacia dorsal y radial con cierto grado de supinación, como se puede observar en la imagen, y también se le denomina como endorso de tenedor. Y la siguiente más frecuente es la de Smith, que también se le conoce como Coles invertida, que el fragmento distal se desplaza hacia volar, en contrario que el Coles, que es dorsal. Y la deformidad asociada también se le llama empala de jardinero. También hay otras fracturas como es la de Rea Barton y la de Hutchinson. El escafoides suele fracturarse en pacientes jóvenes que sufren una caída sobre el talón de la mano forzando la extensión de la muñeca. Clínicamente se aprecia dolor en la tabacalera anatómica, ocasionalmente con tumefacción. Debido a la dificultad de diagnóstico, suelen realizarse 4 radiografías de muñeca. Si se visualiza una fractura de escafoides, es necesaria la inmovilización con escayola, incluyendo el primer dedo, durante 2 o 3 meses. Si no se visualiza una fractura, pero la clínica es suficientemente sugerente, debe inmovilizarse la muñeca y repetir la radiografía a las 2 semanas. En las fracturas desplazadas de escafoides carpiano, se recomienda el tratamiento mediante reducción y osteosíntesis, utilizando preferentemente tornillos que apliquen compresión y queden enterrados en posición subcondral, como lo son los tornillos de Herbert Whipple. Y en los metacarpianos y falanges habrá diferentes tipos de fractura. Una de ellas es la fractura de Bennett, que es una fractura oblicua intraarticular inestable en la que hay desplazamiento proximal de la diáfisis por la acción fundamental del separador largo del pulgar.
Al ser inestable suele ser subsidiaria de reducción y osteosíntesis. También está la fractura de Rolando, que es intraarticular y esta es conminuta, con lo que es difícil la reconstrucción quirúrgica y suele optarse por el tratamiento ortopédico y movilización precoz. También está la fractura del cuello del quinto metacarpiano, que suele fracturarse al dar un puñetazo. Esta es mejor conocida como la fractura del boxeador, que tiene una cierta angulación de esta fractura que solo ocasiona alteraciones estéticas y habitualmente la fractura suele tratarse mediante reducción cerrada e inmovilización con yeso. Bueno, doctores, en el otro video continuaremos con fracturas de la pelvis.